Muy buenos días. Nos toca ahora hablar sobre cronograma y presupuesto. Ambas actividades complementarias del planeamiento, no siempre llevadas por el propio planificador, a las que no siempre se les da la importancia adecuada. El cronograma está básicamente vinculado a la oportunidad. El presupuesto está vinculado sobre todo a los recursos. Ambas son parte integrante del plan estratégico, pero también van a ser mecanismos para medir el avance y finalmente evaluar nuestro plan. El cronograma es entonces una combinación de actividades con tiempos. Es una representación gráfica ordenada y detallada que tiene el conjunto de actividades o tareas detalladas según la conveniencia del planificador, que deben llevarse a cabo en un tiempo estipulado, de tal modo que garanticen la optimización del tiempo. Esta planificación de las actividades en el tiempo es la que va a permitir ver cuándo debe hacerse cada una para que se optimice el tiempo. Hay muchas que podrán hacerse en forma secuencial, hay otras que podrán hacerse en forma paralela. La ventaja de este instrumento es que nos permite pensar en cuál es la mejor forma, en función de los recursos que disponemos, de esta secuencia de acciones en el tiempo. Vamos a ir mostrando a lo largo de la exposición algunas diapositivas que nos permiten graficar lo que estamos indicando, como las distintas actividades a los distintos programas o planes que tengamos pueden graficarse y distribuirse en el tiempo, sea este anual, mensual, semanal y eventualmente hasta diario. Cuáles se pueden superponer, cuáles tienen que tener esa secuencia de una después de haber terminado la anterior. El formato es muy sencillo. Es simplemente un formato de doble entrada en el cual en la columna aparecen las distintas actividades más o menos desarrolladas y en la fila aparecen los tiempos clasificados de acuerdo a la conveniencia del planificador en días, semanas, meses o cualquier otra medida del tiempo. Nos permite el cronograma articular los objetivos con los plazos. En la diapositiva que estamos viendo hay una planificación de varios años en donde el objetivo se descompone a través de una meta que debe concretarse en forma anual. Al final del periodo se debe haber cumplido la meta. Esa es la programación, ese es el planeamiento del objetivo en el tiempo. La segunda idea o el segundo herramienta, instrumento que debemos familiarizarnos es el del presupuesto. No siempre el planificador es contador, no siempre el planificador ve los números, los va a necesitar y en el equipo debe haber una persona que maneje muy bien este balance entre los ingresos y los gastos. Es obvio que yo no puedo gastar más de lo que tengo. Si no programo bien los gastos necesarios y los ingresos posibles,
simplemente el plan, el programa, el proyecto puede no culminar, simplemente se paraliza por falta de recursos. El presupuesto es la estimación de los recursos financieros necesarios y la oportunidad en que son requeridos. Y esto para cumplir con el objetivo estratégico, la meta a alcanzar y las necesidades y las actividades necesarias para cumplir esa meta. ¿Qué nos permite el presupuesto? Es una herramienta que permite saber cuáles son los ingresos y los gastos en un tiempo determinado. Permite identificar en qué se está gastando el dinero y permite saber cuánto se necesita para cubrir las necesidades. Es, por responder a estas preguntas, fundamental y no siempre de fácil manejo y fácil coincidencia de los recursos necesarios en el tiempo previsto o requerido. La idea del presupuesto que estamos comentando, que es una idea de las ideas más elementales y básicas, porque digo, el tema es bastante especializado y normalmente en una institución nos vamos a apoyar en el contador para su estructuración y manejo, pero tiene aplicación desde la instancia familiar, personal, a la pequeña empresa, al proyecto ONG, a las empresas del sector privado y, por supuesto, al sector público. ¿Cuáles son los componentes básicos del presupuesto? Los ingresos y los egresos, distribuidos en el tiempo. Entre los ingresos debemos distinguir los ingresos ordinarios de los ingresos extraordinarios. Los ingresos ordinarios en el caso personal pueden ser nuestro sueldo. Sabemos que todos los meses vamos a tener un ingreso determinado. Si es que soy una empresa, van a ser mis ventas, mis ingresos ordinarios. Si es que soy un municipio, van a ser las transferencias del gobierno central las que me permitan tener esos ingresos ordinarios. Pueden haber ingresos extraordinarios, sea por donaciones, sea por gestiones crediticias que me habilitan ingresos para mis operaciones normales. En el lado de los egresos tenemos todo lo que son gastos y una lógica fundamental nos indica que deben estar agrupados por conceptos similares. Así distinguimos los gastos corrientes. Se denomina en contabilidad gasto corriente aquel necesario para la operación de la actividad. Un gasto corriente será el personal, un gasto corriente serán las compras de los insumos necesarios para producir. Pueden haber también gastos fijos. El alquiler suele ser un gasto fijo. No es corriente, pero no es variable. Otro tipo de gastos muy importante, válido también para las personas, especialmente para las organizaciones más grandes, es el gasto de inversión. Cuando yo compro una casa, cuando compro un camión, cuando compro cualquier inmueble o infraestructura necesaria para mejorar la operación o para realizar simplemente la operación, estoy hablando de gastos de inversión. Otro rubro de egresos es la amortización de deudas. Si yo en un momento determinado, para iniciar mis operaciones, me endeudé, voy a tener que considerar como una partida de mis egresos la amortización de la deuda asumida. La diferencia entre los ingresos y los gastos va a representar el saldo que me queda. Si es al final del año, eso podrá ser utilidades o pérdidas. Si es una proyección a lo largo del tiempo de un flujo de caja, es en alguna medida
un presupuesto de los ingresos que dispongo y los gastos que voy a necesitar a lo largo del tiempo, sea en forma mensual, semestral o el plazo que necesite para mi operación. Especialmente interesante es la relación entre el planeamiento y el presupuesto en el sector público. Digo especialmente interesante porque hay una lógica en el planeador que plantea el deber ser, y ese deber ser debe ser financiado con el presupuesto. Muchas veces en la práctica esto se tropieza con las limitaciones del presupuesto, y entonces yo no planifico en función del deber ser, de lo que quisiera que sea, sino en función del presupuesto asignado. Este diálogo entre planeamiento y presupuesto siempre es un diálogo algo tenso en el cual cada una de las áreas reclama un cierto liderazgo. Lo concreto es que el planeamiento y el presupuesto deben verse como un proceso continuo y complementario. No se puede planificar sin conocer los recursos con los que se cuenta, ni se debe presupuestar sin el referente básico de la planificación. Insistimos en un proceso continuo y complementario. El qué y el con qué son aspectos indivisibles. La relación entre planificador y contador debe ser igualmente complementaria, entendiendo el planificador que la herramienta presupuestal debe conocerla para poder dialogar mejor con el contador. Es este especialista importante y clave, y debe estar muy fluidamente conectado con la planificación para que allí no surjan problemas. La lógica del sistema de planificación se avanza con la planificación nacional, con la planificación sectorial, con la planificación institucional y finalmente con el plan operativo anual de esa institución. Ese plan operativo está vinculado al presupuesto, así como están vinculados al presupuesto los gastos de inversión. Esta secuencia en oportunidades encuentra dificultades por 1000 razones. Que no llegó la partida, en fin, que se distrajo para dar prioridad a otra cosa. Es entonces una articulación no siempre fácil a la que hay que dar mucha atención. Alguna vez es frecuente escuchar en el sector público la frase: lo que no está en el presupuesto no existe. Y es cierto, el plan, por muy necesario y perfecto que sea, que no sea presupuestado, es letra muerta, que en todos los casos habrá que vivificarla para el siguiente ejercicio. Si no está en el presupuesto, no se va a hacer. Esto debiera tenerlo muy presente el planificador. El qué, el cuándo y el cuánto va a depender de que las partidas presupuestales estén adecuadamente disponibles. Sin recursos para ejecutarlos, los planes no tienen sentido. El presupuesto se formula en base al número de la meta física de los productos a alcanzar para cada año. Aquí debemos hacer una aclaración en el sentido que hay el presupuesto de la institución, hay el presupuesto del plan. Los planes que tienen metas que cumplir deben cuantificarse esas metas y eso volcarse, traducirse en unidades monetarias que se requieren.
El presupuesto entonces se formula al número de la meta física de los puntos a alcanzar por cada año. Se tienen en cuenta las prioridades del plan estratégico y sobre las bases de las cantidades establecidas se estiman los gastos que se requerirán. Bajo esta lógica se establecen los ingresos posibles y se establecen los ingresos necesarios. Si es que hay equilibrio, puede realizarse. Si hay desequilibrios, deben ajustarse para encontrar un equilibrio que permita una operación fluida sin interrupciones. Entre las lecturas recomendadas tienen los elementos necesarios para complementar este aspecto al que no siempre el planificador da mucha importancia, pero que debe conocer y articular bien con la oficina específica para el cumplimiento de su propuesta. Muchas gracias.